De nuevo, ¿ya? ¿Estamos contentos? Amén. Amén, ahora sí, muy bien. Claro que sí, tenemos que estar contentos. Hoy es día del Señor, tenemos el privilegio de estar disfrutando junto a nuestros hermanos. No hay mayor privilegio que ello. Ver cantar a mi hermano, ver alabarlo, ver adorando. Recuerda que es lo que vamos a estar haciendo siempre. El que está a tu costado es el que va a estar eternamente contigo alabando a Dios. Así que, hermano, si no lo pasas, igual pásalo. Ya, vas a estar con Él toda la eternidad. Aunque refunfuñando, ahí vas a estar, hermanos. Es lo que Dios quiere para nosotros. Es un enorme privilegio. Bien, antes de decir cualquier otra cosa, quiero que oren conmigo para poder empezar. Cerramos nuestros ojos. Dios, te damos las gracias. Te doy las gracias, Dios, por el enorme privilegio que me das de predicar tu palabra, tu evangelio, sin merecerlo, Dios. No merezco en lo absoluto, Señor, en conducta propia el poder predicar, hablar tus palabras, pero tu inmenso amor, gracia y misericordia me permiten, Señor, y me dan esta oportunidad. Te pido, te suplico, el día de hoy que uses mi vida solamente como un instrumento para que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado y exaltado, para que solamente tú seas exaltado, Dios bueno. Gracias te damos, Señor mi Dios, por este tiempo y esta oportunidad. Que cada uno de mis hermanos estén atentos para que tu mensaje, Señor, llegue a sus corazones y edifique sus vidas así como la mía. Gracias te damos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar, o quiero empezar de la siguiente manera. Adelantarnos un poco. Muy bien, para estar en más contacto con ustedes. Si hacemos un recuento, ¿sí? Ojo con esto. Si hacemos un recuento de lo que se predica en las iglesias, ¿sí? En todas las iglesias de manera general, ¿sí? El tema central casi siempre es el hombre y lo que el hombre va a recibir, bendiciones, prosperidad, etcétera, etcétera. Es más, en algunas iglesias se hace mucho más énfasis en ese tema, ¿sí? El creyente va con la expectativa a veces a la iglesia de saber qué es lo que el pseudo profeta les va a decir en esta oportunidad, ¿no? Que voy a ser prosperado, que voy a ser bendecido, que mis hijos serán grandes empresarios. El tema central siempre está enfocado al hombre, ¿sí? Y a sus bendiciones del hombre, las bendiciones del hombre, a la vida gloriosa que Dios le quiere dar en esta tierra llena de excelentes bendiciones y de todo lo demás. El tema está centrado netamente en ello. Y es más, se utilizan una serie de estrategias para que las personas se queden cautivadas con este tipo de mensaje. ¿Ok? Tal vez ustedes han escuchado por ahí, ¿no? Hermanos, hoy Dios quiere bendecir a 20 personas. Dios quiere prosperar a 20 personas el día de hoy. Quiere romper cadenas el Señor. Pero esas 20 personas tienen que mostrar su fe y presentarse aquí en el altar con 100 soles, 200 soles para que el Señor pueda bendecirlos. ¿Han escuchado eso? El Señor quiere bendecir sus vidas, quiere prosperarlos, tienes que romper las cadenas. Pasen al frente, muestren su fe y traigan 100 soles. Pasen, hermanos. Pasen. Ese es el mensaje de las iglesias, ¿sí? Está centrado bastante. ¿Sabes? Hay 3 cosas esenciales que el hombre pide, necesita, quiere: amor, economía y salud. La iglesia que te presenta eso y que se marketea con eso es una iglesia que muchas veces va a llenar sus sillas, pero no de verdaderos convertidos, porque no es el verdadero amor el que presenta esa iglesia. La economía es lo que el hombre necesita, así que donde me propongan o me digan que me van a dar mucho dinero o que me van a prosperar, ahí me meto. El hombre también necesita salud, muchos están enfermos, así que donde se marketeen diciéndome que voy a tener salud, noche de milagros, explosión de milagros, noche de bendiciones, en ese momento me meto. El énfasis está centrado en la prosperidad del hombre. Hay iglesias incluso que tienen sus noches de empresarios, ¿han visto? ¿Sí? Noches de empresarios. Llegan los empresarios, son noches pues que incluso les dan su lonche o su cena a muchos de ellos, ¿no? Con el fin de que puedan dar todo lo que tienen. Noches de empresarios. Hasta ahorita no he visto en estas iglesias noche de mendigos, noche de necesitados. No hay, ¿no? Siempre hay noches de empresarios. Hay en estas iglesias, hermanos. ¿Por qué? Porque se centran bastante en el tema de la prosperidad del hombre. Yo les pregunto algo. ¿Qué pasaría si en estas iglesias se predica un mensaje distinto y se comienza a predicar el sufrimiento del hombre?
el padecimiento del hombre. ¿Cuántos miembros quedarían en esa iglesia? ¿Y por qué estas iglesias no predican eso? Porque es un tema que no conviene. No, ese tema no pega. Sigamos predicando acerca de la prosperidad y de que van a ser empresarios y que van a ser multimillonarios, pero no prediquemos de que ellos van a sufrir y van a padecer, porque nadie quiere escuchar eso. ¿O quién quiere escuchar que va a sufrir y va a padecer? Nadie quiere escuchar que va a sufrir y va a padecer. Hermanos, pero qué lindo. Les tengo una noticia. El mensaje de la palabra de Dios nos habla de eso. Padecimiento y sufrimiento. Estoy fascinado, debo confesarlo, estoy fascinado con una carta que he estado leyendo en estos meses. Es la primera carta que escribe Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia del Asia Menor, a las diferentes regiones, diferentes hermanos que están distribuidos en el Asia Menor. Bitinia, Galacia, Ponto, Capadocia. En estas diferentes regiones están ubicados diferentes creyentes, diferentes cristianos, y el apóstol Pedro le escribe una carta a ellos. ¿Ok? Esta carta va dirigida a esos creyentes, a esos cristianos. Y por eso el título de hoy es Para los cristianos del siglo XXI. Esta carta ahora quiero llevarla a ustedes, hermanos. Quiero que nosotros podamos tomar este mensaje para nosotros. Ok, ojo, escucha. Quiero que tomes este mensaje para ti. Ok, quiero que tomes este mensaje para ti. Así como yo lo he tomado para mí. Hermanos, en estos meses que he estado estudiando esta carta, ha sido verdaderamente fascinante, pero también confrontante. Es algo que uno no se espera. O es algo que muchas veces uno no quiere escuchar. Es el mensaje que menos quieres escuchar, pero es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto general de la carta de Pedro? El contexto general, ojo con esto, el contexto general de la carta de Pedro es que la iglesia permanezca firme en medio de la persecución. La iglesia del siglo I, déjate cuento, la iglesia del siglo I es una iglesia que está sufriendo persecuciones por causa del evangelio. Están siendo decapitados, crucificados, están siendo encarcelados, azotados, están siendo entregados familias enteras a la diversión en el Coliseo romano para ser devorados por los leones. Están siendo encendidos como antorchas humanas y puestos en el camino para iluminar el paso de los demás. Esta iglesia estaba padeciendo y sufriendo verdaderamente. Si tú crees que está sufriendo ahora, no tienes ni idea de lo que sufría la iglesia del siglo I. Esta iglesia estaba padeciendo, y el mensaje de Pedro para la iglesia es: permanezcan firmes, no se decaigan. Es más, en los capítulos de esta carta, a partir del capítulo 3 en adelante, Pedro menciona y dice: no, tranquilos, no se sorprendan, porque es normal. ¿Qué es normal? El sufrimiento. ¿Cómo, David? Me dices que como creyente es normal el sufrimiento. Yo pensé que viniendo a los pies de Cristo yo ya no iba a sufrir como sufrí en el mundo. No. Es normal el sufrimiento en esta vida, es normal el sufrimiento en el creyente. Es parte de su vida. Y Pedro le dice, ¿sí? Para ser exactos, en el capítulo 4, eso lo dejo para que ustedes lo puedan leer también, les dice: estén tranquilos, esto es normal. Es más, cuando sufran, alégrense. Miren ese mensaje de Pedro: cuando sufran, alégrense. David, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que yo sufro y me alegro? ¿Quién está alegre cuando está sufriendo? Pero Pedro le dice: alégrense. ¿Saben por qué? Porque en el sufrimiento, dice Pedro, su fe se fortalece. Y ustedes que ahora están sufriendo, después se alegrarán junto a Jesucristo cuando Él venga en poder y gloria. Es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de Pedro, de Dios para la iglesia. Ustedes que ahora están sufriendo y padeciendo. ¿Cuál es el mensaje inmediato del contexto que vamos a leer ahora, del texto que vamos a leer? ¿Sí? Dentro del capítulo 5, y vayan abriendo sus Biblias ahí o prendiéndolas, encendiéndolas. Dentro de la primera carta de Pedro, capítulo 5, Pedro va a tratar dos puntos primordiales. Ojo, antes de poder leer el versículo que les voy a indicar. Está tratando dos puntos esenciales. El primero de ellos es: pastores, líderes, no traten a sus congregantes como si ustedes fueran sus amos. No traten a sus congregantes con el fin de sacarles dinero. No se aprovechen de ellos, no sean ambiciosos. Pastores, cuidado con aprovecharse del rebaño. Si ustedes hacen las cosas correctas, cuando venga Cristo, que es el pastor de pastores, ustedes recibirán corona de gloria. Pastores, hagan lo correcto. Es el mensaje de Pedro en el capítulo 5, en uno de sus primeros puntos.
para los líderes dentro de la iglesia. No crean que ustedes son sus amos. Hay pseudo iglesias donde la voluntad del pastor es irrefutable, donde lo que él dice se hace. Pseudos apóstoles. Lo que yo digo se hace, es irrefutable. Así esté haciendo la peor torpeza del mundo. Es el ungido de Dios. Hay que escucharlo. Es el ungido de Dios, Él no se equivoca. Hay que estar atentos a lo que dice el profeta, el apóstol, el pastor dentro de la iglesia, que parece el papa de la iglesia católica, que tiene la autoridad sobre todos y su palabra es infalible. Eso pasa dentro de ciertas iglesias. No te aproveches, le dice Pedro. No agudices el sufrimiento que ya están pasando. Había este tipo de conflictos dentro de la iglesia. Pero no solamente el mensaje es para los líderes, porque algunos pueden estar diciendo ahí, ya ven, los hermanos que están sentados, ¿no? A los pastores, cada vez que me diga algo, le voy a sacar este texto bíblico, ¿no? A los hermanos que son líderes, le voy a sacar este versículo, para que no se aprovechen de mí. Bueno, creo que no han visto en nosotros, al menos, que nos hayamos estado aprovechando de ustedes. Pero si lo hiciéramos, hermanos, sáquenos este versículo bíblico. Confróntennos con la palabra en el momento en que sintamos que nuestra palabra es infalible. Confróntennos. Pero el mensaje no solamente es para los líderes y pastores dentro de la iglesia, sino también para los miembros. Pedro le dice, ustedes no sean orgullosos y sométanse a sus autoridades. Sométanse los unos a los otros. No sean orgullosos, dice. Ustedes lo van a leer en las diferentes versiones. Todo el capítulo 5 queda como tarea para ustedes. No sean orgullosos, congregantes, sométanse. El orgulloso no le cuesta someterse. Y sabes, si le cuesta someterse a sus autoridades aquí en la tierra, es una mentira que se esté sometiendo a Dios. Eso no es verdad. Dios demanda en su palabra que tengo que hacer esto, Él no lo va a hacer. No lo va a cumplir, hermanos. Hay hermanos dentro de la iglesia, y esto pasaba en la iglesia del siglo I, que estaban en conflictos unos con los otros, en pleitos, y ninguno daba su brazo a torcer. Vivían en conflictos, ellos sufrían, pero sufrían por causa suya, por su propia causa, por su propio motivo. No sufrían por causa del evangelio, sufrían por causa de su orgullo, de su terquedad. Ayer, para los que vinieron, mencionaba una frase que en estas semanas había aprendido: no hay persona que viva feliz o que sea alegre que esté llena de resentimiento. Ninguna persona que está con resentimiento, ninguna persona que está con odio, ninguna persona que está con conflicto puede ser una persona que esté feliz. Eso es una imposibilidad. Esa persona está resentida y no vive feliz, aunque aparente otra cosa. No lo vive, hermanos. Vive cautiva de sus propios resentimientos, de sus propias cóleras y de sus propias frustraciones. No es feliz. Pero Pedro resalta que el sufrimiento no debe ser por eso. El sufrimiento del creyente no debe ser por eso. Si debe sufrir por algo, que sea por causa del evangelio. Si vas a sufrir por algo, que sea por causa de predicar la palabra, por causa de anunciar las verdades bíblicas, por causa de hablar acerca de Jesucristo. Y aquí es donde quiero entrar en este tema. Ubícate en el versículo 6 del capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Solamente ubícate en el versículo 6 del capítulo 5. Ok. Hoy quiero mostrarte cómo debemos vivir o reaccionar los creyentes, los cristianos, ojo, cómo debemos vivir los cristianos en medio de los sufrimientos y los problemas. Si yo preguntara aquí, hermanos, ¿quién de nosotros está sufriendo, padeciendo? Probablemente la gran mayoría levantaría la mano. Tal vez algunos estén pasando por un buen momento, pero dentro de todo siempre hay sufrimiento en alguna área de nuestra vida. Siempre la hay. Es parte de la vida en esta tierra. Es parte de lo que estamos aquí. ¿Están aquí conmigo? Muy bien, hermanos. Si ven a alguien durmiendo, con todo amor, le dan una jalada de pelo, hermanos, para que se levante. ¿Sí? Con mucho amor. ¿Ok? Que sufra, hermano. Que sufra por causa del evangelio. Muy bien. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida del creyente. ¿Ok? Muy bien. Algunos que he visto cabecear ya se han despertado, asustados, hermanos, para que no le jalen el pelo. Eso es bueno. Siempre es bueno hacer eso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo debemos actuar cuando hay sufrimientos y padecimientos? Primer punto, conmigo. Humíllense.
como David. Cuando hay sufrimientos y padecimientos debo humillarme. Humíllense. Versículo 6, léelo conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo leemos? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. David, ¿cómo me humillo delante de Dios? Sabes que muchos piensan que la humillación es ponerse de rodillas, la frente en el piso, comenzar a llorar como ducha, y de esa forma me estoy humillando delante de Dios. Muchos piensan que la humillación es simplemente el gritar y decir, sí, Señor, me humillo delante de ti. La humillación, y ojo con esto, hermanos, la humillación como la humildad es el reconocimiento de mi dependencia absoluta de Dios, pues soy frágil y débil en mí mismo. El que se humilla es aquel que está reconociendo delante de Dios que no puede hacer nada por sí mismo, que necesita totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. Que todo lo que tiene, que todo lo que es, que todo lo que calza, que todo lo que viste, que todo lo que come es gracias a Dios. El orgulloso no puede reconocer eso. El orgulloso, aún dentro de la iglesia, es jactancioso de pensar que se ha ganado las bendiciones de Dios. ¿Sí? De repente por ahí han escuchado algunos hermanos. Hermanos, ¿sabes? Te cuento algo. Sí, yo le he pedido mucho a Dios y Dios me ha bendecido. ¿Por qué, hermano? Porque yo he hecho 30 días de ayuno. Wow. Y de yapa, una semana de vigilia. Hermano, está en el fuego, dicen, ¿no? Algunos. Pero en el fuego eterno. Hermanos, y muchos hermanos son jactanciosos porque piensan que por medio de lo que ellos hacen pueden ganarse algo de Dios. Imposible. ¿Sabes por qué? Tú lo sabes ya como iglesia, congregante de la iglesia Bread Life. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario se ha ganado cada una de las bendiciones para nosotros. Eres bendecido por lo que Él hizo y no por lo que tú haces. No hay gloria en lo absoluto para ti. No te puedes vanagloriar de eso. No son tus ayunos, no son tus vigilias, no son tus momentos de oración y devoción. Es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el que se humilla es aquel que reconoce que es netamente dependiente de Dios. Todos tenemos un poco de eso, un poco de ese orgullo. A ver, díganme si en algún momento no les ha pasado que de repente un día se han levantado temprano, han comenzado a orar a Dios, 5 de la mañana, luego se han levantado a hacer sus actividades, han buscado un momento del día, ¿sí? Y han comenzado a leer la palabra, se han metido. Normalmente leen la palabra 5 minutos, pero esa vez leyeron media hora. Después buscaron otro tiempo de oración y al final de eso dijeron, Dios hoy me tiene que bendecir. Porque he orado bastante, he leído bastante, he buscado bastante de Dios. Siempre hay esa tendencia en el hombre de pensar que se puede ganar las bendiciones de Dios. Pero el que se humilla es aquel que reconoce que es frágil, es aquel que reconoce que es falible, es aquel que reconoce que es débil y es aquel que sabe que necesita absolutamente de Dios porque en sí mismo está perdido. En mis momentos de sufrimiento, en mis momentos de padecimiento, en tus momentos de padecimiento, iglesia, humíllate delante de Dios. Y eso no quiere decir ponerse de rodillas. Eso quiere decir, Señor, reconozco que soy débil. Socórreme porque estoy padeciendo y estoy sufriendo. Si tú no me auxilias, voy a caer. Si tú no me auxilias, voy a menguar. Si tú no me auxilias, me voy a perder. Te necesito, Señor. Te necesito. Soy débil. Al hombre le cuesta reconocer sus debilidades. En una ocasión conversaba con un jovencito y me decía, David, a veces me cuesta contarle a los demás lo que estoy pasando porque no quiero que vean que soy débil. Porque no quiero que vean que soy frágil. Porque no quiero que vean que a pesar que soy varón y se me ve serio, soy un hombre frágil. ¿Sabes? Dentro de todo eso es orgullo, hermanos. El orgullo que pone el enemigo en nuestros corazones y que es parte también de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el humilde reconoce que es frágil. Los que nos paramos al frente a predicar, el pastor Naín, mi persona, Rodrigo, muchas veces el hermano Sammy, siempre les estamos diciendo que reconocemos que de todos los que estamos aquí, de repente nosotros somos los más frágiles y falibles, los más propensos al pecado, a equivocarnos y a fallar.
Jamás podremos jactarnos de que estamos mejor que ustedes espiritualmente, que estamos más arriba, que Dios nos escucha más a nosotros que a ustedes mismos, porque reconocemos nuestra humanidad pecaminosa. El que se humilla es aquel que reconoce totalmente que necesita de Dios. En tus momentos de sufrimiento, querido hermano de este siglo, humíllate delante de Dios. Mira cómo sigue el versículo mismo, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero que tomes en cuenta dos cosas. Para que Él os exalte. ¿Quién nos exalta? ¿Yo mismo me exalto? Dios. Para que Él os exalte. A veces veo o escucho a ciertas personas, ¿no? Por si acaso yo soy una buena persona. Por si acaso yo soy un chico, una chica de corazón bien sensible. Por si acaso yo soy una persona de corazón bien noble. A mí todo el mundo me quiere porque soy bien buena persona, bien buena gente. Me hago querer. Y muchas veces nos exaltamos a nosotros mismos, ¿no? O nos metemos en nuestra propia mentira. De repente esa persona no la puede ver nadie, pero ella solita se dice, ¿no? O él solito se dice, no, yo soy una buena persona. Sí, yo soy bien bueno. Como decía por ahí una novela peruana, ¿no? Yo soy bien bueno, yo soy bien buena. La exaltación no viene de nuestros labios, viene de Dios. Hay un versículo bíblico que yo sé que tú conoces y tal vez a alguno se le está viniendo a la memoria. Dios exalta al que se humilla y humilla al que se exalta. En el momento en que yo reconozco que soy frágil, débil, propenso, falible, en ese momento Dios exalta, porque dice, este hombre, esta mujer ha entendido que sin mí no es nada, y en sus momentos de sufrimiento sabe que es tan débil que necesita de mí. Yo exalto a esas personas, dice Dios. ¿Y sabes cuál es el punto de aquí? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo. No tu tiempo, su tiempo. ¿Cuál es su tiempo? Guarda esa pregunta en tu mente. ¿Cuál es ese tiempo? David, ¿por qué Dios todavía no me ha exaltado? David, ¿por qué Dios todavía no me ha levantado? Yo estoy padeciendo, sufriendo. ¿Por qué Dios todavía no me exalta? ¿Cuál es ese tiempo del cual está hablando Dios? Guarda esa pregunta, porque va a hallar respuesta más adelante a medida que vayamos investigando y leyendo este texto. Segundo punto, ¿qué debo hacer en mis tiempos de sufrimiento, en mis momentos de angustia, de padecimiento? Versículo 7, echen su ansiedad sobre Dios. Versículo 7, echen su ansiedad sobre Dios. Recuerden que el contexto en el que está hablando el apóstol Pedro es un contexto de sufrimiento y de padecimiento, de angustia, de desesperación, de gente perseguida, de iglesia maltratada, angustiada. Echen su ansiedad sobre Dios. ¿Cómo dice el versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de... ¿Sobre quién echo mi ansiedad? Sobre Dios. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la inquietud, la desesperación por lograr algo, por tener algo o por pasar de alguna circunstancia. ¿Han visto personas ustedes que están así desesperadas, no? ¿Cuándo tendré esto? ¿Cuándo lograré lo otro? Se comen las uñas, se desesperan, se rascan el pelo, se quedan pelados, sin hacer referencia un poco, hermanos. De repente he pasado por momentos de ansiedad. Pero bueno, es parte, ¿no? Es parte de la vida del creyente, hermanos, ¿no? Entonces, si no quieren eso, echen su ansiedad sobre Dios. Ok, la ansiedad, ¿qué es? Es la desesperación. Quiero tener esto ya, quiero lograr esto ya. ¿Sabes? La iglesia de este siglo, en su gran mayoría, está ansioso por cosas materiales. Ay, hermano, mira, el hermano de allá o el vecino de allá tiene un televisor grandazo. Yo quiero tener uno mucho más grande. O están ansiosos porque quieren tener una casa, porque quieren tener un carro, porque quieren tener cosas materiales. Están desesperados por las cosas físicas. La iglesia de este siglo está ansiosa por lo que el mundo les propone. Se han alineado al pensamiento del mundo y su ansiedad viene de la desesperación de tener cosas materiales. Aún por la misma economía, quiero tener más dinero. Quiero tener más de esto, más de lo otro. ¿Sabes por qué estaba ansiosa la iglesia del siglo I? Estaba ansiosa por saber si mañana los matarían, los decapitarían, los encontrarían donde estaban escondidos.
Si serían entregados ellos y sus familias al Coliseo romano para que se burlen mientras los leones se los comían. La ansiedad de ellos sí era verdadera. Ellos tenían derecho a estar ansiosos, pero a esa gente que estaba ansiosa, Pedro les dice, echen su ansiedad sobre Dios. Y nosotros estamos ansiosos a veces porque no podemos pagar ciertas cosas. Estamos ansiosos a veces porque estamos desesperados de tal y de tal cosa. Porque quiero darle lo mejor a mis hijos, dicen. Porque quiero tener la mejor casa, el mejor carro, o de repente una casita donde poder vivir. No pido mucho. Nuestra ansiedad viene muchas veces de las cosas materiales porque estamos alineados al pensamiento del mundo. Pero sabes, la iglesia del siglo I tenía su esperanza no en esta tierra, sino en lo que había de venir. La iglesia del siglo I anhelaba prontamente la venida de Cristo porque estaban de repente sufriendo y padeciendo por los maltratos del Imperio Romano, por los que perseguían a la iglesia. Los estaban matando, hermanos. ¿Tú te imaginas ver a tu familia entregada a los leones? Y dice que las familias enteras, cuentan los historiadores, se abrazaban y cantaban salmos mientras los leones venían a devorárselos. Y tú te imaginas como cristiano de un lado, escondido, sabiendo que tus vecinos, su familia, que también son cristianos, están siendo devorados por los leones sin que en cualquier momento te pueden atrapar a ti. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías mirando eso? Que los cristianos, tus hermanos, están siendo azotados y maltratados, golpeados, crucificados, decapitados, encarcelados, que era lo mínimo. Había ansiedad en ellos, desesperación. No sé si te estás poniendo a reflexionar sobre este punto. Esa era una verdadera ansiedad. Mas Pedro le dicen, echen esa ansiedad sobre Dios. Esa desesperación, esa angustia de saber si vivirán hoy o no, échenla sobre Dios. Hermanos, ¿cuáles son tus ansiedades? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Estás preocupado por si mañana te van a matar? ¿Estás preocupado por si mañana te van a decapitar? ¿Si te van a encarcelar? ¿Esas son tus angustias? Si esas son tus angustias, hermano, verdaderamente tienes derecho a estar angustiado. Tienes derecho a estar ansioso. Pero aunque así fuera, eches ansiedad sobre Dios. En comparación de nuestras ansiedades, las ansiedades del siglo, en comparación de las ansiedades del siglo I, nuestras ansiedades no son nada, hermanos. En tus momentos de dificultad y de sufrimiento, echa tu ansiedad sobre Dios. Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. David, ¿cómo me dices que Dios tiene cuidado de esta iglesia si esta iglesia está siendo perseguida? ¿Qué clase de cuidado está teniendo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es que está teniendo cuidado si los están matando, los están decapitando como tú dices? Entonces Dios no está teniendo cuidado. Seguimos pensando. Tengan en cuenta lo que les dije hace un rato, que Dios los exaltará en su tiempo, que Dios tiene cuidado de ustedes. Todas estas palabras están en un tiempo futuro. Vamos a ver a qué está haciendo referencia Dios en su palabra. Punto número 3, o C. ¿Qué debemos hacer en los tiempos de sufrimiento? Ser sobrios y velar. Versículo 8. Vamos a leerlo. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Nuevamente, porque me encanta este versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. ¿Sabes qué dice el versículo? Que vuestro adversario, el que se opone a ustedes, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Eso qué quiere decir? Que no devora a cualquiera, busca. ¿Y a quién devora? Al que está más débil. No dice que se viene y se devora a cualquiera, no, al que está más débil, al que se está durmiendo ahorita. A ese hermano se lo va a devorar, ¿no? Despiértalo para que no se lo devore, hermanos. Si lo ves durmiendo, despiértalo. Porque va a venir su adversario, el diablo, y se lo va a devorar, hermano, se lo va a almorzar. Mira que ya se viene la hora del almuerzo. El diablo debe estar con hambre. Está buscando, no cae cualquiera.
cae el que está débil. Dentro del contexto de quién se hablaba, de los orgullosos, ¿no? Ustedes orgullosos, no sean orgullosos, le dice Pedro a los creyentes, sométanse a sus autoridades. Estas personas que están débiles, estas personas que de repente leen su palabra una vez a la semana, que de repente cuando se acuerdan, cuando se les antoja, o que oran de vez en cuando, entonces están propensas. Están listas para ser devoradas. Pero ¿qué dice? Sed sobrios y velad. La palabra sobrios, hermanos, es prudentes, atentos. Estén atentos. Estén listos, estén preparados, sean prudentes, tengan cuidado. No bajen la guardia. Estén listos para los sufrimientos que se han de venir. La gran mayoría de personas se preparan para las bendiciones que han de venir. ¿Cuántos están pendientes? El Señor, ¿cuándo me bendecirá? ¿Cuándo tendré esto que tanto anhelo? Pero ¿cuántos de ustedes están pensando en sus mentes, ¿no? ¿Cuándo vendrá el sufrimiento? ¿Ya llegará? ¿Vendrán momentos de angustia? ¿Estamos preparados para esos tiempos? No, nos preparamos para los tiempos de bendición, pero no para los tiempos de sufrimiento. Ahora, no está mal prepararse para los tiempos de bendición. No estoy diciendo que Dios no te quiera bendecir, pero me estoy enfocando en lo que Pedro está diciendo, en lo que Pedro está enseñando. ¿La Biblia enseña que hay bendiciones? Sí. David, ¿estás en contra de las bendiciones? No, Dios te quiere bendecir. Pero hoy no me estoy enfocando en las bendiciones, sino en lo que dice Pedro. Y Pedro habla del sufrimiento a lo largo de toda su carta. Prepárate para eso también. Porque si no te preparas, si no estás listo, si no estás con la guardia arriba, entonces serás devorado. Sean prudentes, estén atentos, prepárense. Ustedes que están propensos a la persecución, que los están siguiendo, estén listos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Prepárense para morir. Iglesia del siglo I, les está hablando Pedro, prepárense para morir. Sean prudentes, estén atentos, porque en cualquier momento les llega la hora. ¿Sabes cuál es el mensaje hoy en día? Prepárate, porque Dios te quiere prosperar y quiere que seas un gran empresario. Y Pedro le dice a la iglesia del siglo I, prepárate, porque en cualquier momento te llega la muerte. Estás en momentos de sufrimiento y de persecución. ¿Ves la diferencia del mensaje? ¿Quién nos prepara dentro de las iglesias para que estemos listos para los momentos de padecimiento, para los momentos de sufrimiento? ¿Sabes el contexto en el que estamos viviendo, hermanos? ¿Sabes cómo está avanzando la ideología de género y entre otras cosas dentro del mundo? ¿Sabes cómo está avanzando? ¿Sabes qué es lo que está pasando en otros países, en otros continentes? ¿Sabes acerca de la ley trans para los jóvenes de 14 años, de 16 años? ¿Sabes lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿Te estás preparando para eso? ¿Para enfrentar? ¿Para confrontar? ¿Para estar dispuestos a predicar el evangelio aunque eso nos cueste ser encarcelados? ¿Te estás preparando para eso? ¿O te estás preparando para tu gran empresa que te ha prometido el pseudo profeta? ¿Para qué te estás preparando? David, pero ¿tú no crees que de repente Dios me pueda bendecir? Sí. ¿Que Dios no me pueda dar de repente a mí una empresa? Sí, yo creo que Dios lo puede hacer, si está en su voluntad. Pero no es mi tema hoy día. Mi tema es recordarte que la palabra también habla de sufrimiento y padecimiento. Y que Pedro lo está mencionando a lo largo de toda su carta. Prepárate, disponte, sean prudentes, velen. ¿Qué quiere decir? Estén despiertos. ¿Qué? ¿Toda la noche, David, sin dormir? No, estén atentos, despiertos. Si yo preguntara de repente cuántos de ustedes están trabajando sus devocionales diarios, los que son casados, los que son familia, tienen hijos, están juntándose con sus familias para hacer sus devocionales, sus tiempos, están preparando a sus hijos, ¿cuántos de ustedes lo están haciendo? No levanten la mano, solamente pregúntense a ustedes mismos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos teniendo verdaderamente esos tiempos? ¿O estamos afanados y preocupados por otras cosas? Y eso pasa a ser una parte secundaria de nuestras vidas. Sean prudentes, hermanos. Velen, estén despiertos, no bajen la guardia, porque su enemigo, el diablo, en cualquier momento los puede devorar. Cuando se habla de este tema, la iglesia del siglo I no lo entendía tanto
o lo entendía, mejor dicho, en el aspecto de la muerte física. Ellos sabían que en cualquier momento les venía la muerte. Pero ¿saben para qué se preparaban? Para que cuando venga esa muerte su fe no mengüe. Dicen los historiadores, vuelvo y repito, que ellos cantaban salmos mientras eran devorados. Que muchas veces les decían, renuncia a tu fe, y ellos decían no. A lo largo de los siglos han sido así los mártires de la iglesia. Pastor Naín mencionó a uno de ellos también. No recuerdo el nombre. Toda mi vida he servido a Dios y me he preparado para esto. ¿Cómo voy a negar a mi Señor ahora en estos momentos que estoy a punto de morir? Esa preparación. Toda mi vida me preparé para este momento. Yo ya sabía que venía el momento en que me iban a capturar, iba a morir por causa del Evangelio. ¿Cómo voy a negar a mi Dios que nunca me ha fallado? Parafraseando un poco a este mártir de la fe. Que nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a apostatar de la fe? Y a veces nosotros no queremos decir algo por quedar mal con los compañeros, de repente, no sé, dentro del trabajo, de diferentes áreas en las que se desarrollan. Por no hacer conflicto. Es que él tiene un pensamiento distinto. Mejor no digo nada. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo me mantengo al margen. Dispuestos a morir por causa del Evangelio. O punto número 4. Resistan al diablo. Versículo 9, ¿qué dice? Dentro, seguido con el contexto. Al cual resistid firmes, ¿en qué? Sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid al diablo. ¿Sabes qué quiere decir resistir? La palabra en su idioma original quiere decirle darle la contra. Oponerte. Estar en contra de. Si él viene y me desanima, yo le respondo con palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás? ¿Con qué le respondía? Con palabra. Con la palabra, hermanos. Resistan al diablo con la palabra, no en sus propias fuerzas. Hay hermanos que dicen, no, yo soy fuerte, hermano, que venga el diablo. No. Parado y sin polo, dicen. No es en tus propias fuerzas. Incluso una hermana, curiosamente, y esto suena chistoso, una hermana curiosamente decía, hermano, el otro día yo sentí que el diablo estaba en mi casa y comencé a insultarlo. Diablo asqueroso, diablo sucio, entre otras cosas. Y lo escupí. Hasta le mencioné a su mamacita, el diablo. En serio, así me dijo. Porque a ella le habían enseñado que así podía espantar al diablo. De repente ustedes han escuchado eso por ahí. Insúltalo, grítalo, ¿no? Y el diablo va a huir. No es en tus fuerzas, no es con tus palabras, no es con lo que tú crees, con lo que tú piensas. Resiste y oponte al diablo con la palabra de Dios. Al cual resistid firmes en la fe. Mi fe está depositada en Dios. Resístelo firme en la fe. No en tus fuerzas, en la fe. Y mi fe está depositada en Dios y en su palabra. Oponte a Él. ¿Sabes por qué? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, ojo, ten en cuenta esto, dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, hoy en día hay 215 millones aproximadamente de cristianos que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo. ¿Tú sabías esto? En diferentes partes del mundo. Yo tengo amigos misioneros en algunas partes de diferentes países, que no los voy a mencionar, ni nombres, ni los países, pero están ahí. Y cuando me comunico con ellos, me mandan sus videos de los momentos en que están siendo perseguidos, correteados, porque son lugares en los que verdaderamente el evangelio no se puede predicar. Esta gente está siendo perseguida, esta gente está sufriendo, hermanos, verdaderamente el martirio de ser creyentes. Esta gente sí está sufriendo. ¿Hemos orado por ellos en esta semana? ¿Hemos orado por esa gente que está padeciendo y sufriendo? ¿Hemos orado por esos cristianos de los cuales muchos se han olvidado, hasta sus mismas denominaciones se han olvidado de ellos? Estamos orando por estos cristianos que han dispuesto sus vidas a entregarlas para Cristo. En mis momentos de sufrimiento resistan al diablo. Conversaba en una ocasión con uno de ellos y me decía, David, a veces el diablo nos desanima. ¿Para eso estás aquí? ¿Para eso eres cristiano? ¿Para eso sigues? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Para eso estás padeciendo todo esto? El diablo viene y desanima al creyente.
resistan al diablo, opónganse con la palabra. Esto es verdaderamente el padecimiento. Oremos por estas personas, hermanos. Oremos por estas personas que están sufriendo verdaderamente por causa del Evangelio. Resistamos al diablo en nuestros momentos de sufrimiento y de padecimiento. Quiero terminar con esto. Hay una promesa, versículo 10 y 11. Léelo conmigo. Promesa. Mas el Dios de toda gloria, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué me encanta de estos versículos? Cuando hayáis padecido un poco de tiempo. David, ¿cuál es ese poco de tiempo? Te explico, tranquilo, para que tú te sientas confortado, ¿no? Para que tú no pienses que eso va a ser eternamente. ¿Cuál es ese poco de tiempo del que está hablando? O cómo se entiende también en su idioma original. Ese poco de tiempo se entiende como todos los días de tu vida sobre la tierra. Hermano, para que te consueles y sepas que no es un ratito nada más. Es todos tus días sobre la tierra. ¿Sabes por qué? Porque todos tus días sobre la tierra son pocos en comparación de la recompensa que Dios tiene para ti eternamente. Todos tus días sobre la... ¿Cuántos años piensas vivir, hermano? 70, 80 años exagerando. ¿Sí? Exagerando. ¿Qué son 80 años de sufrimiento en la tierra? Déjate digo esto, ¿qué son 80 años de sufrimiento en la tierra en comparación de una eternidad junto a Dios, lleno de bendiciones, disfrutando de su poder y su gloria? ¿Tú me entiendes esto? ¿Qué es un tiempo de sufrimiento aquí en la tierra? Ese poco de sufrimiento del que habla Pedro son todos tus días sobre la tierra. ¿Qué te está diciendo? Mientras estés en la tierra vas a sufrir. Ahora entendemos cuando se decía, cuando llega el tiempo, Dios los exaltará. ¿Recuerdan? David, ¿cuándo es ese tiempo? Cuando Cristo venga, los exaltará. Los cuida cuando Él venga. Los bendecirá cuando Él venga. La iglesia del siglo I no estaba pensando en si mañana más tarde iban a tener una bonita casa y iban a vivir bien. La iglesia del siglo I estaba pensando en la venida de Cristo, porque sabían que en eso reposaba su esperanza. Cuando tú quites tu mirada de esta tierra, cuando tú quites tu mirada de lo que quieres o piensas lograr en esta tierra y pongas tu mirada en eternidad de Dios, tu vida cambiará, porque no vivirás ansioso ni desesperado. Vivirás confiando en Dios y en la esperanza que está depositada en Él cuando Él venga. Eso es diferente, hermanos. David, pero no tengo que tener proyectos. No te he dicho eso. No tengo que buscar que lograr nada. No te he dicho eso. Que eso no debe ser tu afán en esta tierra. Tu esperanza debe estar depositada en la eternidad junto a Cristo. Esa debe ser tu mirada. Curiosamente, a este mismo Pedro, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de este mundo, pero no en las cosas celestiales, en las cosas que son permanentes, en las cosas que son para siempre. Y este mismo Pedro ahora escribe y dice que el sufrimiento es mientras estés aquí en la tierra, como Cristo padeció hasta el último segundo mientras estuvo en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. El sufrimiento es parte de la vida. Acostúmbrate y comienza a vivir con Él, confiando en Dios y en lo que ha de venir para nosotros. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Dios. Tú eres bueno y maravilloso. A veces, Señor, estamos preparándonos para escuchar diferentes tipos de mensajes. A veces estamos preparándonos para escuchar, Señor, algunos mensajes que de repente nos hagan sentir que vamos a lograr muchas cosas en esta vida, que no está mal, Señor. Pero no nos preparamos para escuchar un mensaje que es tu evangelio también, que es tu palabra, que es esa parte de la moneda que muchas veces no se predica: el sufrimiento del cristiano, el sufrimiento del creyente, el padecimiento del que ha decidido seguirte, el padecimiento del que ha decidido ir en pos de ti. Tú decías en tu palabra: los que querían seguirte, las aves del cielo tienen nidos,
Los animales en la tierra tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a sufrir, a padecer por causa del Evangelio, porque no hay mayor privilegio que padecer por causa tuya, por hacer lo correcto. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Señal de libertad, pero también de padecimiento y sufrimiento. Señor mi Dios, prepáranos. Ayúdanos a prepararnos para esos tiempos que han de venir, en los cuales por causa de tu palabra y tu evangelio tendremos que padecer y sufrir. Una iglesia, Señor, que tiene que resaltar predicando tu palabra, estableciéndose como tu iglesia, Señor, pero no sin dar batalla. Ayúdanos a no ser indiferentes también con aquellos que están padeciendo ya mismo en diferentes lugares del mundo, donde no se puede predicar el evangelio, donde no se puede predicar la palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a orar por ellos, porque ellos están sufriendo y padeciendo verdaderamente. Van de un lugar al otro, tienen que estar escapando, huyendo, porque sus vidas están en peligro. Y nosotros aquí ansiosos, desesperados, afanados, porque no logramos obtener las cosas materiales que tanto queremos. Perdónanos, Dios. Permítenos ser sobrios y velad, estar atentos, disponernos. Muchas veces nos quejamos, ¿por qué estoy sufriendo? Acostúmbrate, cristiano, es parte de tu vida aquí en la tierra. ¿Por qué estoy padeciendo? Es parte de la vida en esta tierra pasajera, en estos cortos años que viviremos aquí, en comparación de la eternidad que Dios tiene para nosotros, de esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias te damos, mi buen Dios. Gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por enseñarnos esa parte de tu evangelio, de tu palabra. Gracias por consolarnos por medio del sufrimiento y hacernos saber que eso también es parte de nuestra vida como creyentes, para no vivir renegando, sino como dice tu palabra, Señor, como dice Pedro, alegrándonos en los momentos de sufrimiento, porque estos momentos fortalecen nuestra fe, y los que ahora sufren después se alegrarán cuando Cristo venga en poder y gloria. Gracias, Dios. Déjanos poner nuestra mirada en la eternidad y no en este mundo vanaglorioso. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Amén, amén y amén. Amén, iglesia del Señor. Estoy seguro que Dios nos habla.